Muy buenos días, estudiantes de la Escuela Luis Mate Larraín. Mi nombre es Denise Maureira y junto con la profesora Blanca González les enviamos un enorme abrazo virtual y esperamos que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias. El día de hoy trabajaremos el objetivo que tiene que ver con explicar la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Esto debido a causas de las invasiones bárbaras o germanas que modificarán el orden político y geográfico de Europa. Acompáñenos. Durante más de 300 años, el Imperio Romano había constituido una unidad que abarcaba todas las provincias ribereñas del Mediterráneo, cuyas extensiones alcanzaban desde el río Rin por el norte hasta el desierto del Sahara por el sur, y desde la península ibérica por el oeste hasta la región ubicada en Mesopotamia. Esta situación llevará a un desgaste en lo referente a defensa y administración de territorios tan lejanos, lo cual sumiría al imperio en una profunda crisis. Ahora bien, a partir del siglo III después de Cristo, el imperio entra en crisis. Las causas que explican su decadencia son múltiples y aún se debaten entre historiadores. En el año 395 después de Cristo, para frenar esta situación, el emperador Teodosio dividió el imperio en Oriente y Occidente. Sin embargo, ello no dio resultado. Los pueblos germanos que durante siglos habitaron en las fronteras del imperio comenzaron a influir en la política romana, tanto a través de la diplomacia como de la guerra, y paulatinamente se fueron asentando de forma definitiva en territorios del imperio. Fue a partir del siglo V que una serie de pueblos germanos comienzan a migrar en masa hacia el Imperio Romano de Occidente, atravesando grandes distancias y fragmentando el poder de Roma, movimiento que fue visto por los romanos como una invasión. En el año 476 después de Cristo, el germano Odoacro tomó la ciudad de Roma, depuso al emperador y se proclamó rey de Italia. Este evento ha sido interpretado como el final del Imperio Romano de Occidente. Las causas de estas oleadas de invasiones pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, por la necesidad de tierras agrícolas. Segundo, por la inexistencia de alimentos. Tercero, por el deseo de apoderarse de las riquezas del Imperio Romano. Cuarto, el aumento de población que les llevó a buscar nuevas zonas de asentamiento. Quinto, la presión de otros pueblos del este les obligó a ocupar nuevas tierras como por ejemplo los hunos. Y sexto, la debilidad romana hizo que las tropas fueran incapaces de rechazar las invasiones. Así fue como tras la caída del Imperio Romano de Occidente, diversos pueblos germanos ocuparon el espacio del imperio y formaron reinos independientes que continuamente luchaban entre sí y que significaron un retroceso en muchos aspectos en comparación con la época romana. Los germanos tenían costumbres muy primitivas y leyes muy elementales, que se transmitían oralmente. Estos no impusieron su forma de vida a las poblaciones conquistadas. El latín continuó siendo la lengua oficial y más aún, poco a poco los germanos fueron asimilando las más complejas leyes romanas. Los principales reinos germanos fueron los francos en la Galia, los vándalos en el norte de África, los ostrogodos en Italia, los anglos y sajones en Britania y los visigodos en Hispania. Tras la caída del Imperio Romano se formaron varios reinos. El más importante fue el de los francos, que tuvo dos dinastías relevantes: la merovingia iniciada por Clodoveo y la carolingia iniciada por Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, quien había derrotado a los musulmanes en la batalla de Poitiers. A la muerte de Pipino heredó el trono Carlomagno, quien extendió el reino franco convirtiéndolo en un verdadero imperio, que se extiende desde el Atlántico hasta el Danubio, desde Roma hasta el Mar del Norte. Aquisgrán fue la capital elegida para el imperio, y desde allí el emperador gobernaba de manera absoluta,
asesorado por importantes funcionarios religiosos y civiles. El emperador dividió su imperio en condados y marcas. Los primeros eran liderados por condes que cumplían labores administrativas. Gobernaban en representación del emperador, y también militares. Las marcas eran lugares fronterizos dirigidos por el marqués, quien debía defender las fronteras imperiales. Además, creó la institución de los missi dominici, funcionarios fiscalizadores que inspeccionaban anualmente condados y marcas. La existencia del Imperio bizantino comenzó con el reparto que el emperador Teodosio del Imperio romano realizó entre sus dos hijos y que logró sobrevivir 10 siglos. El centro del imperio fue la ciudad de Constantinopla, una de las grandes transmisoras de la cultura clásica durante el medioevo. Conservó su prosperidad económica gracias a su inigualable posición geográfica, su gran flota e intachable administración. Además, logró mantenerse invencible ante los ataques bárbaros que habían invadido Occidente gracias a su fuerza militar y a las murallas que la rodeaban. El emperador más destacado fue Justiniano. Entre sus logros más reconocidos estuvo la compilación de siglos de leyes romanas en un extenso código que llamó Corpus Iuris Civilis, conocido también como el Código de Justiniano. Para resumir, es posible decir que luego de la caída del Imperio Romano, comenzó un periodo de transición y cambios en la Europa medieval, sobre todo en Europa occidental, que era un espacio dominado por el Imperio Romano hasta su caída en el siglo V. Con la configuración y desarrollo de los pequeños reinos germánicos que se inician en el siglo V, se dio una nueva estructura territorial a Europa. A partir de esos cambios, se iniciaron nuevos procesos de sistemas políticos y sociales. Comenzaron los sistemas políticos de monarquías, donde el rey o soberano poseía el poder supremo. Durante los siguientes siglos, Europa se estructuró sobre una cultura germánica y romana, cuya característica fue una jerarquía de hombres poderosos, regidos por el nuevo sistema de vasallaje y la división territorial en reinos, sustituyó al antiguo sistema de organización basado en el emperador. En el proceso de consolidación de estos estados germánicos, se fueron conformando nuevas unidades geográficas y políticas que dieron origen a la estructura medieval de Europa, las que fueron avanzando en el transcurso de los siglos hasta destacarse entre ellos los reinos germánicos, el Imperio bizantino, heredero directo del Imperio romano de Oriente, el Imperio carolingio, que unificó a gran parte de Europa occidental, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Una vez revisado el contenido, los invitamos y las invitamos a realizar las actividades que siguen a continuación. Esperamos que se cuide mucho y no olviden quedarse en casa.